Hola mis queridos amigos, reciban un cordial saludo a todos ustedes, los que nos están acompañando, los que están viendo este mensaje, en el momento que vieron más oportuno verlo, en el momento que el Espíritu Santo les condujo a este link, motivó sus corazones para ser enriquecidos con la preciosa palabra de libertad. Quiero enviar un saludo muy fraterno a todos en este momento. Quiero saludar a todos los hermanos que nos ven y nos acompañan de diferentes partes. En manera especial, hoy quiero enviar un saludo a nuestro hermano Máximo Tapia. Un gran abrazo para usted, hermano. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias por también ayudarnos a cumplir la misión que Dios nos ha dado a través de Fundación Las Delicias TV. En esta hora nos proponemos continuar con nuestra serie la Ley de la Libertad, la perfecta Ley de la Libertad, y hemos de continuar con este estudio de la Sagrada Ley de Dios. Pero no lo quiero hacer, por supuesto, sin que antes tengamos un espacio donde hablemos con nuestro Creador, donde hablemos con nuestro precioso Dios y pidamos la bendición de su palabra. Así que, donde estás, si puedes, inclina tu rostro para que hablemos con nuestro amado Padre. Querido Dios, en esta hora te quiero dar las gracias por la oportunidad, Señor, que me das nuevamente de abrir tu palabra delante de tus hijos. Oh Señor, pero es tu palabra y sin tu dirección puedo tergiversarla, puedo torcerla. Quiero entonces que tú tomes el control de este tu instrumento, que aunque indigno, le habilitas para poder comunicar un mensaje de bendición. Así que, Señor, por favor, cumple tu promesa y sé propicio hoy a la necesidad que hay en el corazón de cada uno de tus hijos. Así también te suplico, buen Padre, que tomes la vida de cada uno de los que han de escuchar este mensaje, que les permitas ver la belleza detrás de cada mandamiento, tu propósito amoroso, salvífico, benevolente, y a la vez que puedan seguir afirmándose en el mensaje, que hay un Dios dispuesto a habilitarnos sobrenaturalmente para que podamos vivir en armonía con esta preciosa ley de la libertad. Te pido pues tu asistencia, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a continuar a esta hora con nuestro estudio, como venía diciendo, y nos proponemos pues avanzar al siguiente mandamiento. En este caso sería el sexto mandamiento. Este tema lo hemos titulado Amando la vida, porque la vida es el gran principio detrás de ese mandamiento de amor. Sin embargo, quiero recordar que en nuestro último tema, entre el Padre y los padres, estuvimos hablando acerca del quinto mandamiento. Y vimos cómo Jesús reivindicó en su propia vida el carácter auténtico de ese mandamiento. Vivíamos en un tiempo, Jesús estaba en un tiempo, donde en nombre de Dios, las autoridades religiosas tergiversaban e incluso, podemos decir, socavaban la autoridad genuina, el carácter genuino, auténtico de cada mandamiento. Les doy una ilustración. Vayan conmigo a Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Nos dice la palabra de Dios. Jesús, hablando con los fariseos, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así les decía Jesús a los príncipes de Israel. Sigue diciendo: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Está citando a Moisés, no solamente el principio en la ley, el quinto mandamiento, sino el precepto que surge a partir de ese mandamiento y que se establecen en los capítulos siguientes en lo que luego conocemos como el libro de la ley. Sigue diciendo Jesús, Marcos 7, pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre.
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús les da una explicación y dicen, ustedes dicen que guardan los mandamientos de Dios, pero en realidad los invalidan. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, cita el quinto mandamiento, y luego el precepto que surge a partir de eso y que se establece en el libro de la ley. Y cualquiera que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre es corbán. Corbán es algo que ellos se inventaron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que aquel hijo que tuviera a su padre o a su madre en su vejez en necesidad, se quedara, diríamos, libre de cualquier carga en torno a su responsabilidad por velar por las necesidades de sus padres, simplemente declarando corbán. Es decir, el dinero que tengo será ofrenda, será ofrenda. Y como es ofrenda, pues ya no tengo necesidad de velar por padre y madre, y el sistema establecido, pues invalidaba el mandamiento porque era corbán, tradición de ellos. Curioso, algo que les convenía a ellos, no a padre y madre. Y Jesús dijo, ahí están invalidando el mandamiento porque todo hijo debe velar por las necesidades de sus padres. Todo hijo debe ser consciente de esas necesidades. No solo digo necesidades físicas, como vimos también, necesidades afectivas. Recibí una pregunta mientras pasaban estos días. Alguien preguntó en la sección de comentarios y allí la pueden encontrar, justamente en la sección de comentarios del tema anterior. Omito el nombre, la persona no lo recuerdo, le envío un saludo también, pero digo directamente la respuesta. Preguntaba, bueno, ¿y si ese padre fue abusivo? Si ese padre fue abusivo, o si ese padre golpea a la mamá y a los hijos, ¿tenemos el deber de honrarle? En cuanto a velar por sus necesidades afectivas, por sus necesidades materiales aún en su vejez, es el deber de todo hijo, independientemente del padre, ¿no? Porque cuando experimentamos el perdón de Dios en nuestro corazón, habrá una marcada disposición también a perdonar. Ahora, eso no justifica la violencia de ninguna forma. Cuando hay violencia entre el esposo y la esposa, el esposo golpeando a la esposa, violencia de género, ese hombre está violando sus votos matrimoniales. Ese hombre no está viviendo a la altura de Cristo, y el condicionante de Pablo en Efesios capítulo 5 es: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo no le pega a su esposa, Cristo no le pega a su amada. No lo hace así, la redime. Se sacrifica para que ella pueda ser purificada en justicia. Un esposo que hace esto no está a la altura de Cristo, no es un esposo digno, ha roto sus votos bautismales. Y de ninguna manera nosotros podemos condescender en este sentido. ¿A qué me refiero más específicamente, más directamente? Recuerdo en una ocasión me encontraba en Bolivia, saludos a mis hermanos en Bolivia, y tuve la oportunidad de conversar con una hermana en la ciudad de Cochabamba, que era maltratada por su esposo, no creyente, quien llegaba, a veces le forzaba, traía también a sus amigos, le golpeaba, y ella decía, bueno, es que la única manera de que yo me pueda separar de él es que él adultere. Pero es que ese no es la única violación del voto matrimonial. Cuando golpeamos, cuando agredimos psicológicamente, físicamente a alguien, estamos violando, en este caso a nuestra esposa, estamos violando el voto matrimonial también, tal como si cometiéramos adulterio. Y es más, porque no solamente estamos atentando contra su integridad moral, estamos atentando contra su vida misma. Y eso es violación del sexto mandamiento del que hablaremos a continuación. Entonces, es importante que a estas personas abusivas, hombres abusivos que pueden haber sido nuestros padres, se les ponga un límite. Y si ese límite no se le puede colocar a través de personas responsables en el entorno, a personas vinculadas a la fe,
debe ser expuesto a las autoridades, porque el principio que está allí es el de la vida, la preservación de la vida. Es lo que está en juego. Y ahí hay un abusivo que va a avanzar sistemáticamente y progresivamente hasta que termine de quitar lo que queda de esa vida física, porque la moral ya viene siendo destruida desde el primer momento que se levanta la mano para agredir a una persona. Entonces, es parte de lo que podría responder al respecto en torno a la luz que el cielo nos ha dado en relación a la Biblia y al espíritu de profecía. No es una franca violación de la ley de Dios y lo veremos con amplitud en el siguiente mandamiento. Pero volviendo al tema del Corbán, cuando vemos el punto del Corbán, vemos claramente como una tradición farisaica, saducaica, básicamente lo que procuraba, mientras ellos se beneficiaban, obraba en perjuicio de los padres. Y esto es algo que también tenemos que tener nosotros en cuenta, porque básicamente era dejarlos a su suerte, lo que muchos hoy hacen con sus padres al llevarlos a un ancianato. Cito al respecto a eso. Sé que hay hijos que ven mejor bajo X o Y situación dejar a sus hijos en un ancianato. La ley de Dios nos dice que nosotros deberíamos ser quienes velemos por ellos en esos momentos de desventaja y debilidad, como ellos lo hicieron por nosotros, y aún mejor de lo que ellos pudieron hacer por nosotros cuando éramos unos neonatos, cuando éramos unos infantes. Aquel que tiene su corazón lleno del amor de Cristo, procurará proveer para sus padres, mientras Él está en vida, cuidados aún más especiales que los que Él recibió cuando era un pequeño. Y nótese, porque Jesús termina diciendo en el versículo 13 de Marcos 7, que así invalidaban la palabra de Dios con la tradición, pero no solamente lo hacían con eso, porque el versículo 13 termina diciendo, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tenían muchas cosas con las cuales invalidaban la palabra la ley de Dios, profesando guardarla. Y de esas cosas seguiremos viendo a continuación, porque hemos de entrar de lleno a nuestro tema de esta hora, amando la vida. Para ello entonces, vamos al sexto mandamiento de la ley de Dios. Sexto mandamiento de la ley de Dios, que lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo, capítulo 20, versículo número 13. Un texto sucinto, pero que nos dice, no matarás. Éxodo 20, 13, no matarás. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de este mandato? ¿Cuál es la espiritualidad detrás de este mandamiento? Patriarcas y Profetas, página 316, nos dice así. Patriarcas y Profetas, página 316. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, todo esto está implícito en la violación a este mandamiento. Insisto, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. Pero la vida no se abrevia solamente cuando tomamos la vida mediante el asesinato o el suicidio, sino de muchas formas abreviamos la vida de otra persona cuando les agredimos psicológicamente, mentalmente en este caso, con nuestras palabras o físicamente también. El espíritu de odio y de venganza, menciona aquí, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal. Interesante, porque va de los hechos que consideramos macro a lo micro, a lo del corazón. Atentar contra su vida, un espíritu de odio, de venganza, o abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos que los perjudique. Y vamos a desglosarlos. O siquiera desearles mal. Desearle mal a una persona es
violar el sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué se evidencia allí? Pues miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Juan en el capítulo 3, versículos 14 y 15 nos dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si amamos a nuestros hermanos, pasamos de muerte a vida. Sigue diciendo, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Muy claro, todo aquel que aborreces, que ni siquiera dice que está haciendo algo directamente en contra de él. El solo aborrecerle mientras le destruye, porque el que guarda rencor y odio se autodestruye, mientras se autodestruye, está a la vez perjudicando su salvación porque se encuentra en franca violación del sexto mandamiento de la ley de Dios. Veamos además un ejemplo al respecto. El texto nos decía, de Patriarcas y Profetas, que albergar cualquier pasión que perjudique a otro es una violación de este mandamiento. Y les doy una ilustración. Deuteronomio 22, 25 y 26. Noten. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Sigue diciendo ahora texto 26. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo, está subrayado allí, léanlo, y le quita la vida, así es en este caso. Curioso. Porque está citando el ejemplo de una mujer desposada que es tomada por otro hombre y forzada, o sea, es abusada sexualmente. Está hablando de un abuso sexual. La palabra dice, a él le quitan la vida. A ella, perdónenla, no es su culpa. Ella no hizo nada. Pero luego aclara, ¿por qué él ha de morir? ¿Por qué? Porque él violó el mandamiento sexto. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Abusar psicológicamente, sexualmente, físicamente de alguien es una violación del sexto mandamiento de la ley de Dios. Jesús, cuyo ministerio, entre otras cosas, se centró en vindicar el carácter de Dios, por ende, el de su ley, porque la ley es una revelación del carácter de Dios. Jesús abordó también este mandamiento en medio de su célebre discurso, el discurso maestro de Jesucristo. Y por eso es que en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24, Él tiene un apartado para este mandamiento. Y dice así, leamos, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Luego, 2 versículos más, Jesús sigue hablando acerca de este mandamiento. Pero, interesante, la mensajera de Dios en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, libro que les recomiendo para entender ese tan importante discurso, donde por cierto hay un capítulo completo que se llama La espiritualidad de la ley. Y todos los que quieran entender mejor este tema del que hemos venido hablando, les recomiendo ese capítulo. En ese capítulo, La espiritualidad de la ley, ella explica las frases de Jesús.
desde Mateo capítulo 5, versículo 17, hasta el último versículo de Mateo 5, que debe ser el versículo 48. Tomo unos apartados de lo que ella dice en torno a los textos que leímos hace poco. Discurso Maestro de Jesucristo, página 51. Nos dice así, Discurso Maestro de Jesucristo, página 51. Albergaban el odio más ciego hacia sus opresores romanos, hablando de los judíos, y se creían autorizados para aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos, aun a sus compatriotas que no se conformaban a sus ideas en todas las cosas. En todo esto, violaban la ley que ordena, no matarás. La inspiración nos está diciendo, ellos violaban la ley de Dios, ese mandamiento. ¿Por qué? Porque se creían mejores que sus opresores los romanos y autorizados para aborrecerlos y despreciarlos. Aún a sus compatriotas correligionarios que no se conformaban a sus ideas, o sea, miren hasta dónde se expresa esto. O sea, no piensas igual que yo, te desprecio. Te desprecio. No quieres creer lo que yo creo, te aborrezco. Eso es violación del sexto mandamiento de la ley de Dios. En todo esto violaban la ley, insiste la inspiración. ¿Por qué? Sigue diciendo la cita, volvamos allí. El espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Cualquiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Noten, así como en la semilla, que mide milímetros, quizás un centímetro, está implícita una planta de 30, 50 centímetros, 5 metros, 20 metros, 30 metros, dependiendo el árbol, en fin. Asimismo está implícito en el pensamiento la acción. Y eso es algo clave que necesitamos entender en torno a la ley. El pensamiento es ya transgresión. Cuando yo solo pienso el mal para alguien, cómo podrían exterminar a alguien, acabar a alguien de cualquier forma, ya ahí hay pecado, porque en el pensamiento vengativo yace latente la mala acción. Por eso también lo que veremos en nuestro próximo tema en torno al adulterio. Por eso Jesús dijo, el que codicia a una mujer en su corazón ya pecó con ella. Y dice, pero es que si no pasó nada y si no se encontraron sexualmente, ¿por qué? Ya pecó con ella. Porque en el pensamiento yace la acción, así como en la semilla está implícita luego la gran planta. Y revela otra cosa. Si tuviera la oportunidad de hacerlo, tal cual como lo piensa, así lo hace. Porque nosotros somos lo que pensamos. Tal cual es el hombre en su corazón, ese es él. Sigue diciendo el discurso maestro de Jesucristo, ahora página 53. Otro apartado explicando parte de los textos leídos. El amor de Dios es algo más que una simple negación. Es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros. Si el amor de Cristo mora en nosotros, no solo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor en toda manera posible. La ley, este mandato, aunque se plantea en un marco negativo, no matarás, tiene un carácter profundamente positivo. Ama la vida. Ama la vida. Y si has de amar la vida, no solo amarás la tuya, amarás la de tu prójimo. Y por eso trataremos de manifestarle nuestro amor de todas las maneras posibles, permitidas bíblicamente. Volvamos a la cita. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. Y para reconciliarse con Dios debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos,
pero eso no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Si hemos defraudado o perjudicado en algo nuestro hermano, debemos repararlo. Vuelvo a leerlo. Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de Él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Claro, la palabra de Dios está implícito en el mandato: no matarás. Atentar contra el buen nombre de una persona es violar ese mandamiento. Y aunque tengamos evidencias de la falla de alguna persona, es nuestro deber obrar en los pasos redentivos establecidos en las Escrituras. ¿Para qué? Para que el nombre de la persona sea resguardado. Eso sí, mientras nosotros desarrollamos los mecanismos bíblicos para que esta persona pueda ser atendida en medio de su falla moral o de su necesidad. Pero repetir sin tener evidencias, como un mero chisme, como un mero cuento, nos hace responsables y nos obliga a vindicar el nombre de la persona delante de las mismas personas a quienes, por nuestro dicho, la imagen de esa persona fue afectada. Ahí estamos atentando contra la integridad de alguien. Y solemos ser muy propensos a hacer esto. ¿Con cuánta facilidad podemos hablar de una u otra persona? Y para ello hay un apartado en el mandamiento 9. Sin embargo, te llevo a reflexionar el hecho, para que puedas obrar con mayor justicia, en armonía con la ley. Yo he aprendido, gracias a Dios que nos enseña, y de Jesús. Recuerdo en una ocasión, estaba en Bolivia también, pero esta vez por el departamento de La Paz, y me hablaban mal de un hermano. Me hablaban mal de un hermano a que acusaban ser sensacionalista, de un hermano moralmente tampoco correcto, y todo lo demás, me lo citaron, ¿no? Para ese entonces yo ya había aprendido algo en torno a esto. El árbol se juzga por sus frutos. Hay que esperar que dé fruto. Y ya quien me estaba hablando mal de este hermano, estaba dando un fruto. Su comentario de ninguna forma era redentivo ni constructivo. Me estaba hablando mal del hermano. Él ya estaba dando un fruto. Y eso me hizo tener mayor interés en saber un poco más de este hermano. Finalmente pude conocerlo. El hermano vivía en la ciudad de Lima. Y al conocerlo, debo decir, comencé a interactuar con él, con su familia, su entorno, y me di cuenta que qué bendición tan grande es no juzgar a nadie, ni repetir cosas que escuchas, que no van acorde al paso bíblico, al mecanismo establecido bíblicamente. Pocos cristianos como ese hermano y buen amigo, pocos hombres con ese temor de Dios, con ese deseo de agradar a Dios y obedecer su palabra, de lo que me hubiera perdido y cómo hubiera pecado si no hubiera procedido correctamente en esa situación. Sigamos. Patriarcas y Profetas, página 317. Nos sigue diciendo, explicando este mandamiento: todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas, en mayor o menor grado, son violaciones del sexto mandamiento. Curioso, primer punto de esta segunda parte de la cita.
todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alguien me escribió justo hace poco y me decía que en uno de los temas previos que venía estudiando, yo decía que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Bueno, no lo decía yo, como le dije, no, yo te lo leí en el espíritu de profecía, te mostré la cita, fe y obras y todo lo demás. Y le dije, y cualquier problema, pues hay que esperar la resurrección especial y ponerle la queja a la profeta, ¿no? Pues fue quien lo escribió. Pero cuando lo dice, me dice, pero entonces quiere decir que ella se equivocó, porque la Biblia también dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y me cita Santiago 4:17, que lo acabamos de leer, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice, ¿por qué esas dos definiciones no se anexan también? Porque estas dos se sintetizan en la principal, en la primera de Juan. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿por qué es pecado? Porque es violación de la ley de Dios. ¿Y por qué lo que no proviene de fe es pecado? Porque si yo intento hacer obras de justicia al margen de la fe de Jesús, que es la que me habilita a través de su gracia, la gracia que recibo mediante la fe para vivir una vida de poder consecuente, en armonía con la ley de Dios, es obra de justicia propia. Y por no provenir de fe, pues es pecado porque es justicia propia. Y sigue siendo pecado, transgresión de la ley. Y cuando hablamos del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado por esto mismo que se explica. Ya con más detalles, cuando yo sé la necesidad de alguien, de un doliente, de un sufriente, y está a mi alcance suplir esa necesidad, esa persona está a mi alcance, y yo no hago nada por esa persona, ella está muriendo delante de mí, estando a mi alcance, siendo mi responsabilidad poder socorrerle, ayudarle, atenderle. Y esto no solo aplica a lo físico, aplica también a lo moral. Por eso, como predicador, yo no puedo llegar a adular siempre una congregación, nunca se puede adular una congregación. Porque muchos hoy viven bajo la premisa es que no les digamos nada porque es que se nos inquietan, se nos va, eso no agrada, ese tipo de mensaje ya no. Pero es que siempre será mejor herirlos con la verdad que dejar que mueran en el engaño. Y cuando Dios le da un mensaje a su pueblo, ese mensaje se debe comunicar en los términos explícitos que nos ha dado Dios. Tal cual como la palabra lo presenta. Yo me hago culpable de violar el sexto mandamiento si ante la necesidad moral de mi hermano yo guardo silencio. Si ante la necesidad de un mensaje que tiene que ser comunicado, recibido para vida eterna, para bendición, para salvación, no lo hago. Por no ser visto como reformador, por no ser visto como extremista, por no ser visto como disidente, no sé cómo lo quieran plantear o proyectar. Yo me hago culpable de la sangre de esos creyentes. Estoy violando el mandamiento porque cuando puedo presentarles la verdad, permito que mueran en el engaño, en la mentira. Está implícito, así como aquel que está a mi alcance y puedo suplir también su necesidad física, su necesidad emocional. Pero el texto a la vez nos dijo que cualquier satisfacción del apetito pervertido, toda privación innecesaria en cuanto al alimento o cualquier otra cosa, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todo esto en mayor o menor grado son violación del sexto mandamiento. Y aquí sí decimos, ¿qué? ¿Cómo que lo de la salud también está implícito en el sexto mandamiento? Por supuesto que sí. La satisfacción del apetito pervertido, el privarme innecesariamente de algo que es para beneficio de mi cuerpo y yo no lo consumo por X o Y razón, y todo aquello que atente contra mi integridad física, incluyendo mis excesos hasta en el trabajo, en el buen hacer,
hacen parte en mayor o menor medida de la violación de este mandamiento. ¿Por qué? Porque la violación de las leyes de nuestro ser, de nuestras leyes físicas, son parte también de la violación de la ley de Dios. El que se suicida, por ejemplo, el que se suicida está violando el sexto mandamiento. Él atentó contra su vida, ¿ok? Él se quitó la vida, violó el sexto mandamiento. Muere violando el sexto mandamiento. Y el que se está destruyendo la salud, se está suicidando, se está quitando la vida paso a paso. Miren cómo lo presenta. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 18, párrafo 2. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 18, párrafo 2. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Curioso, miren, lo primero que se establece aquí es, violar las leyes físicas de nuestro ser es violar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Ahí está implícito. Aquel que come grasas saturadas y grasas saturadas está violando leyes de sus arterias y de su corazón, que dice no a la fritura, no a lo trans, no a lo saturado. Como resultado de esa violación viene la arteriosclerosis, viene las enfermedades coronarias, viene el infarto al miocardio y muchas otras asociadas a esto. El que no toma agua está violando leyes de su riñón, quien pide agua para poder hacer su trabajo. Si termina con insuficiencia renal será consecuencia de la ley física que transgredió. Pero esa consecuencia es una evidencia del deterioro de la vida de ese individuo. Como termina pasando con el diabético por la ingesta de azúcares, como termina pasando de muchas formas con las diferentes personas que desarrollan enfermedades degenerativas especialmente, que vienen como consecuencia de la transgresión continua y constante de la ley de Dios gracias a malas prácticas y malos hábitos. Están atentando contra su integridad, están violando el sexto mandamiento. Pero aún más, quienes tienen malos hábitos de vida, porque comen mal, su mente por lo general está tan embotada por la intemperancia, por la complacencia y el apetito pervertido, que no logran comprender verdades trascendentales, ni porque lo pongas en presentaciones de PowerPoint, en plastilina, con dibujitos, en gráfico. No es posible, dice la inspiración, que comprendan las verdades para este tiempo, porque sus malas prácticas no permiten que su mente tenga lucidez. Por eso tendrán una inclinación mayor a violar la ley de Dios. No estoy diciendo que quien practique la reforma pro salud no la viola, pues si está al margen de la justicia de Cristo, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de la incidencia, según la inspiración, cómo trasciende lo físico en lo mental y por ende también en lo espiritual. Por eso es que el salmista, haciendo una oración, en el Salmo 119, versículo 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Ya que tú me hiciste, dice el salmista, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y yo quisiera repetir con ustedes esta oración a esta hora. Señor, hazme entender para que yo pueda aprender tus mandamientos, la espiritualidad de cada mandamiento, para no seguir siendo un transgresor por ignorancia, por descuido, por omisión, sino para que por tu poder, bajo tu gracia, pueda vivir en armonía con tu perfecta y preciosa ley. Mira, debido a esto, volvamos a los días de Jesús. Los fariseos
definían la enfermedad como el castigo de Dios para un individuo. Y me veo en la obligación de hablar de esto para seguir vindicando el carácter de la ley. Porque muchos predicadores del mundo protestante citan estos mismos incidentes para socavar la autoridad de la ley. Vean por ejemplo San Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto revela una creencia popular, que la enfermedad era como el hombre violaba el sexto mandamiento, como el hombre violaba los mandamientos, entonces el dedo de Dios posaba sobre ellos con una enfermedad. Y no es así. La enfermedad no es la paga por nuestros pecados. La enfermedad viene como consecuencia de nuestro pecado, de la transgresión del sexto mandamiento. Por eso el deseo de todas las gentes en la página 436, párrafo 3 dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Noten, la profeta lo vuelve a insistir, página 436 del deseado de todas las gentes. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios. Pero esa verdad había sido falseada. Sigue diciendo, Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, todo aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Para ellos, todo pecador estaba siendo castigado por Dios. Todo enfermo era pecador y estaba siendo castigado por Dios. Así que la carga se hacía mayor, porque aparte de su estado, sentía sobre él un Dios que le señalaba y que le hollaba con su dedo como diciéndole por eso que se te suba el azúcar, que te duelan las articulaciones, que te arda el estómago. Y no podían ver un Dios benévolo, que en realidad no era el culpable de que ellos hubieran transgredido el sexto mandamiento, al obrar en perjuicio de su propia salud. Por eso entonces entendamos qué es la enfermedad. Y con este punto vamos terminando, pero es un punto anexo al tema. ¿Qué es la enfermedad? Tengo 3 citas que ustedes tienen delante de ustedes también. La primera, en The Health Reformer, octubre 1 de 1872, en el párrafo 13, nos dice, la enfermedad es causada por violar las leyes de salud. Por tanto, la enfermedad es el resultado de la ley violada de la naturaleza. Muy claro, en armonía con todo lo anterior. La enfermedad es causada por violar las leyes de la salud. Por eso aparece la enfermedad. Sin embargo, tenemos otra variable. Ministerio de Curación, página 88, párrafo 4. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Punto. En una ocasión me encontraba justamente también en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y un hombre no adventista que estaba dando unas charlas de salud, un médico, dice, yo la mejor definición de enfermedad que encontré, no la encontré en ningún libro de fisiopatología, la encontré entre los escritos de una autora norteamericana que me recomendaron, y citó esa cita.
Allí la conocí. Noten algo. Aquí la profeta insiste en que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Nos amplía entonces el concepto y nos dice que en caso de enfermedad, en vez de ir a atacar el síntoma, hay que primero ubicar la causa. ¿Qué leyes estoy transgrediendo? Segundo, modificarse las condiciones antihigiénicas, es decir, lo que estoy haciendo mal, corregirse los hábitos erróneos. Y después sí viene el tratamiento. La hidroterapia, la geoterapia, la fitoterapia, el suplemento, el cambio nutricional. Ahí sí viene el cambio una vez que ya la persona identificó por qué estoy enfermo y está dispuesto a corregir esos malos hábitos. Última definición. Consejo sobre la salud, página 37, párrafo 2. Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Coinciden en algo. Es un pecado estar enfermo, porque la enfermedad viene como resultado de la transgresión de la ley de Dios. Y por supuesto es un tema amplio del que podremos dar detalles más en otra ocasión, pero quería definirlo delante de ustedes porque nos va a ayudar a identificar no solamente el carácter amplio, auténtico del sexto mandamiento, sino el de nuestro Dios, que no es un Dios que nos envía enfermedades. No, nos envió una ley para evitar las enfermedades, el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, en medio de este mundo de sufrimiento, vamos a encontrar diferentes causas para las enfermedades. Y yo encontré 6 en mi estudio de la Biblia y las menciono para todos aquellos que están tomando apuntes y quieren ampliar ese estudio. Igual esto queda justo allí proyectado en el tema. Causas de enfermedades. Primera, según Marcos 2, 1 al 12, el pecado propio, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios. Segunda causa de enfermedad, la herencia de nuestros padres. Juan 9, versículos 1 y 2. Consejo sobre la salud, en la página 37, también lo explica. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable, y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. Hay esperanza para nosotros, aún en medio de eso. Tercera razón de enfermedad, según Job 2, 4 al 8, por la obediencia a Dios, para ser probados en medio de este conflicto. Según 2 de Corintios 1, versículos 3 al 6, para beneficio de otros, ¿sí? Para beneficio y testimonio a otros. El quinto ejemplo sería por contagio, como el caso de la lepra, que se identifica en Levíticos 13 y Levíticos 14. Y sexta y última razón, según Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, y Lucas 7, 18 al 22 como complemento, para que se manifieste la gloria de Dios. Y no podía terminar este tema sin colocar ese punto de equilibrio que les permitirá entender mejor la teología de la enfermedad. Pero yendo al meollo de todo esto, quiero agradecer a Dios por su ley, por ese mandamiento positivo que nos dice: ama la vida, respeta la vida, cuida de tu salud, cuida de tu integridad, cuida de la integridad de tu prójimo, y aunque me sirvas, vive en armonía con mis leyes. Descansa, come, recibe aire puro, haz ejercicio, deleítate en mi sábado, porque con la fuerza y la virilidad que tengas, podrás servirme mejor. Hablo desde un lugar de necesidad, porque por sobre todas las cosas le doy gracias a Dios, porque esto es luz para mi vida, esperanza para mi corazón, motivación para mi espíritu.
que sea lo mismo para ti y que conmigo puedas orar como el salmista: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vamos a orar para terminar y nos encontramos en 8 días para seguir con nuestro estudio de la ley de la libertad. Padre bueno y misericordioso, gracias, Señor, por tu ley. Gracias a la vez te doy por todo lo que de ella se desprende y cómo nos permites ver su belleza, su amplitud y su carácter benevolente. Padre, te imploro, por favor, en el nombre de Jesús, que nos hagas entender tus mandamientos, la belleza de los mismos, y nos habilites mediante tu gracia para poder vivir una vida en armonía con ella, para poder decir como con el salmista: cuánto amo, oh Dios, tu ley, todo el día es ella mi meditación. Padre bueno, también te pido que atesores cada una de estas preciosas lecciones en el corazón de quienes escuchan este mensaje, para que nos conviertas en amantes de la vida, para que nos ayudes a obrar siempre preservando ese principio fundamental, para que impartamos vida en amor, en servicio, en palabra, para que todos nuestros actos vayan en armonía con tu carácter y los que están en nuestro entorno, ni reciban odio, ni perciban maledicencia, ni ningún tipo de actitud contraria a tu ley, sino que puedan ver en nuestra vida la vindicación del carácter de tu ley. Bendice pues a tus hijos, sé propicio a las necesidades de cada uno de ellos y especialmente de todas esas que han escrito en la sección de comentarios. Gracias, Señor, porque nos estás dando abundante luz, certificada con la promesa de que has de enviar tu Espíritu para ayudarnos a vivir en armonía con la misma. En el nombre del Señor de la vida, Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.